eso correspondería a una estrategia de control demográfico. Sin embargo, en una reflexión más contextualizada, nos encontraríamos con que esa forma de sepultar a los niños en unas vasijas de estas características es exactamente igual en cuanto a su forma e incluso a la forma de las vasijas, recipientes globulares con esta asa, con estos bordes, al Tophet de Cartago. Y el Tophet de Cartago es un espacio ritual que es verdad que está siendo utilizado para recoger los resultados de unos sacrificios infantiles, pero unos sacrificios infantiles que se hacen a Tanit, y unos sacrificios infantiles que no implican control demográfico. Entonces, recordar el relato bíblico de Abraham, ¿no? Cuando va a sacrificar a su hijo, va a matar a su hijo, y la autoridad divina en un determinado momento le da el stop, le manda a parar y busca un sacrificio sustitutivo, y lo que mata es un cabrito. Entonces, ese fenómeno de sacrificar al primogénito o bien un sacrificio sustitutivo es propio del mundo semita. Y en el caso de Sendro, lo que tenemos son sepulturas, vaya, a ver si me voy atrás, no quiero, bueno, no importa, son sepulturas infantiles que van acompañadas de animales recentales, también van acompañados de baifitos, de cabritos pequeños y de estructuras carbonosas, es decir, de hoguera. Cuando nosotros vemos que esos sacrificios infantiles bien definidos en Sendro, tenemos también unas referencias para la isla de La Palma en las fuentes literarias sobre el estatuto de matar a las niñas en La Palma, y tenemos luego la interpretación que se hace en la isla de Lanzarote, donde el sistema de poliandría, es decir, ya sabéis aquello de que una mujer tenía 3 maridos, por lo tanto, y tenían sus periodos, ¿no?, de uso, con lo cual significa que es que hay más varones que hembras, y entonces eso se interpreta como una manifestación de que quizás en la isla de Lanzarote también se hubieran sacrificado las niñas, y por lo tanto tendríamos un registro arqueológico para Sendro con sepulturas infantiles. Tenemos noticias en Fuerteventura de que se han encontrado vasijas con en el interior también sepulturas de niños, y Betancur Alfonso lo señala igualmente para la isla de Tenerife en el Barranco del Bojo. Y luego tendríamos en La Palma y en Lanzarote esa otra valoración a través de las fuentes literarias. Entonces tenemos la percepción del relator que, enterado de que se sacrifican unas niñas, interpreta que eso es porque no llegaban los abastos, ¿no?, para el mantenimiento de la población. Y sin embargo, la primera reflexión sería, si quisiéramos comprender ese fenómeno, es que ¿por qué razón Lanzarote, que la podemos dejar al margen por lo de la poliandría, pero al menos Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma, que son 4 islas que tienen unos potenciales en unos ecosistemas muy diferentes y unos procesos de producción diferentes, todos resuelven de la misma manera un problema de subsistencia, una crisis demográfica? Cuando en el caso de Gran Canaria es la isla que hemos valorado que es la que tiene un mayor capacidades de producción agrícola, que tiene el regadío, que tiene llanuras muy fértiles, etcétera, etcétera, sistemas sociales de recolección, de captación de los diezmos, de redistribución. Por lo tanto, si mantenemos que el criterio teórico de que los indígenas de cada una de las islas no se comunicaban entre sí, difícilmente podemos señalar que resuelven un problema de subsistencia y un problema demográfico con realidades diferentes de la misma manera. Y la reflexión que nos llevaría es que en el sustrato cultural de esa gente
existe un mecanismo que es el de propiciar en mayor o menor medida, en algunos momentos, pues sacrificios de esa naturaleza. Y de esa manera hoy, cuando comenzamos a desentrañar la iconografía en las islas, pues nos vamos encontrando que hay representaciones de Tanit en las islas de muy diversa manera y bajo iconografías muy distintas. Por lo tanto, tanto en la isla de Gran Canaria como en la isla de Lanzarote como en la isla de Tenerife, tenemos hoy claramente reconocidas iconografías de Tanit, que es la diosa protectora y a la diosa a la cual se ofrecen esos sacrificios. Por lo tanto, sería más plausible pensar en ese aspecto. De Gran Canaria tenemos también otros registros que entrarían dentro del mundo cultural. Aquí tendríamos una construcción en Santa Brígida que tampoco obedece al modelo genuino, bueno, de las construcciones arquitectónicas de Gran Canaria. Es una formación de carácter circular y que en el interior tiene unos vetidos de piedra que ha sido interpretado como una cabaña, pero que sin embargo por su morfología y por su aspecto y por estos elementos, de los cuales habría otros dos en este lugar asociados a una importante estructura de combustión, nosotros creemos que debió funcionar como un espacio ritual. Yo no sé qué ha pasado, pero se ha acelerado el sol, se nos echa mucho el tiempo encima. Y entonces yo simplemente os voy a... No me deja. A ver. Ni siquiera dejé para atrás. Reiniciarlo. Pero menuda, Bueno, yo quería hablar, tampoco es más importante en el sentido de ver esos registros, ¿no? Os quería hablar también del lugar de Mogán, donde el término de Mogán, MGN, viene a corresponder también con una terminología de tipo semita que encaja con el nombre de Mahón, que significa puerto, que está relacionado también con el nombre de Mogador y que por lo tanto pudiera tener una conexión de esa naturaleza. Y el otro aspecto en el que quería incidir con una serie de imágenes era que en el proceso de poblamiento, pues relacionado con los recursos y la explotación de los recursos pesqueros, pues existen otros indicios que son la presencia de recipientes anfóricos. En el caso de la isla de Tenerife son reproducciones hechas a mano de recipientes de origen semita, de prototipos semitas, que están circulando fundamentalmente entre el siglo IV al siglo I antes de la era, y todas esas reproducciones están también en gran medida, en el caso de la isla de Tenerife, en espacios de tipo ritual. Y el último aspecto respondería a una reflexión sobre la introducción de los stocks fundacionales. Las islas tienen unos potenciales físicos importantes, pero que no son significativos para el sostenimiento de las poblaciones. De tal manera que las poblaciones de ese momento, de las cuales estamos hablando en el entorno del primer milenio antes de la era, son sociedades productoras que tienen una base agrícola y ganadera importante. En el caso de la agricultura, cuando se ha reconstruido esta a través de las fuentes literarias, se menciona casi con exclusividad que la isla de Gran Canaria es la que había desarrollado una agricultura más compleja. Sin embargo, y da otros modelos como el de La Palma, que se carecería de agricultura, donde la gente se habrían alimentado exclusivamente con las hierbas que cogían, y de ahí que se haya reconstruido un modelo de sociedad de tipo pastoralista, en exclusividad para la isla de La Palma. Sin embargo, pues las excavaciones que se han ido efectuando en los últimos años van demostrando que
eso no es realmente así. De tal manera que necesariamente, como stock fundacional, se introdujeron los cereales, que tenemos trigo y cebada, que se introdujeron las leguminosas, que tenemos vicia fava, es decir, habas, que tenemos guisantes o arvejas, que tenemos igualmente lentejas, que esto está en Gran Canaria, está en Tenerife, como hallazgo arqueológico, y que también lo tenemos en la isla de La Palma. Por lo tanto, la variable de reconstrucción a través de las fuentes literarias se quiebra. Paralelamente a eso, tendrían necesariamente que haberse introducido los procesos de cultivo de frutales, porque están bien insertados en las comunidades de origen. Con ello quiero decir que la gente, cuando coloniza, lleva tras de sí su cultura, y en ese sentido la práctica de la arboricultura pues estaba bien presente en las comunidades de todo el contexto del Mediterráneo occidental, norte de África, sur de la península ibérica, etc. ¿Qué arboricultura? Pues en primer lugar la higuera. Y vosotros que residís en Gran Canaria, pues diréis, por supuesto, las crónicas hablan de que en Gran Canaria había higuerales, ¿no? Y que Rejón manda talarles los panes y los higuerales para terminar con ellos. Pero es que esos higuerales, la historiografía los ha atribuido que su origen estaría en el asentamiento de los mallorquines, en los episodios previos del redescubrimiento. La arqueología, en el caso de la cueva de Don Gaspar en Ico de los Vinos, a través de la determinación de carbón, encuentra que hay carbón de higuera desde el siglo III antes de la era, y lo cual supone una introducción previa. En el mismo yacimiento, y en el de la cueva de las Palomas, tenemos carbón de vid y pepitas de vid, con lo cual desde ese momento se introduce también vitis vinifera, y hemos de considerar que igualmente debió introducirse pues la Fenis dactilífera. El otro aspecto sería, y muy problemático, es la posible introducción del olivo. Son de los taxones que deberían estar, que deberíamos terminar por reconocer en el registro arqueológico. ¿Qué sucede? Que por el momento, por un lado, no se han localizado. Los estudios de carbones que se han efectuado ya muy ampliamente aparecen parámetros bastante amplios de oleáceas, en algunos casos con el término genérico, en otros se reconstruye que es acebuche, en otros pueden ser otras oleáceas del Monteverde húmedo, pero con toda probabilidad el olivo tuvo que ser un cultivo introducido desde una época muy temprana. Y una de las islas, a mi juicio, candidatas para definir esa introducción es esta, y está en el entorno al ámbito de nuevo de Telde. ¿Por qué? Porque al margen de la tradición histórica en determinados cultivos, las formaciones naturales de acebuche han sido siempre muy potentes, han sido comunidades relícticas muy importantes, y en todo el Mediterráneo occidental con el fenómeno del olivo pasa lo mismo. Es decir, allí donde hay una presencia semita se introduce el olivo, y en determinados momentos ese olivo deja de cultivarse porque no interesa, por estrategias, porque no entra en producción, etcétera, etcétera, y ese olivo se asilvestra. Por lo tanto, tendríamos, y tenemos ahora en marcha ahí una línea de investigación, a ver si somos capaces de desentrañar ello. Uno, revisar todos los registros antropológicos que tenemos de oleáceas, y después empezar a hacer también sistemáticamente ADN para determinar si puede ser olivo salvaje o olivo cultivado. Con lo cual, la introducción de esos recursos potenciales más allá, como cultivos mediterráneos, tradición culinaria, bagaje cultural en el archipiélago, pues
es otro de los factores que ayudarán a considerar esos procesos de adaptación. Nada más, quedo a vuestra disposición porque el tiempo realmente, no sé a vosotros, pero a mí se me ha hecho muy corto. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias, querida profesora, por esta interesantísima conferencia. Como el tiempo pues ha corrido de una manera rápida, pero sin darnos cuenta, tenemos poquito tiempo para hacer preguntas y vamos a dejarlo en 2 preguntas y que sean muy concisos, como bien dice Óscar, las preguntas. ¿Hay alguna cuestión que quieran hacer? Sí. Bueno, yo no tengo mucho conocimiento de arqueología, pero la verdad que me gusta mucho y escucharla ha sido un verdadero placer, ¿no? Conocía el descubrimiento este del cedro, ¿se dice? De Telde, de Telde y la hipótesis o el supuesto que hizo el señor Cuenca sobre el tema del infanticidio, que usted ha desmentido, o sea, ha discutido, ¿no? Aportando una información de que ha habido ese mismo sistema de enterramiento de esos bebés o de esos fetos en otras islas. Efectivamente, eso ha sido bien, he entendido bien. En otras islas también hay el mismo, esa forma de enterramiento, en los cuencos, eso, el fetito, el niño pequeño, ¿no? El sistema de enterramiento en las otras islas son en tinajas, son en recipientes no de la misma morfología, sino en recipientes tipo anforoide u ovoide. No es la misma forma de cerámica, pero sí son enterramientos infantiles dentro de vasijas. Adelante, por favor. Enhorabuena por la conferencia, ha sido interesantísima y tienes un don de palabra formidable para transmitir con entusiasmo tus convicciones. Estupendo, me ha parecido estupendo. Ahora, advierto en el ámbito de la arqueología de Canarias 2 posiciones muy encontradas respecto a las dataciones de ese primer poblamiento. Por una parte, que no es para el caso, en todo caso, si quiere ser la discusión. Pero sí quería 2 puntualizaciones. ¿Por qué los arqueólogos habéis cambiado la terminología cuando todos decimos antes de Cristo, vosotros decís antes de la era? ¿De qué era? Primera cuestión. Segunda, ¿por qué la introducción de la piedra zanata y qué tiene de simbología la piedra zanata en toda la exposición que nos has hecho? La primera es antes de la era, después de la era, antes de Cristo, después de Cristo. Pues es simplemente una cuestión de que la referencia antes de Cristo, para el que es ateo, pues la controversia, si por más que funcione como un hito en cuanto a la secuencia, la era, cuando se habla de la era, pues de esa era, de la era nuestra, esa es la cuestión, exclusivamente. Entonces, lo que sí luego utilizamos es una nomenclatura distintiva. Cuando lo veis en minúscula es que es una fecha no calibrada, cuando lo veis en mayúscula que es calibrada. Y te podrás encontrar, obviamente, que la relación es la misma. Antes de Cristo o antes de la era significaría lo mismo. Ahora, si yo entro en la controversia de si el personaje de Cristo existió o no existió, pues lo llamo de otra manera. Y la forma de llamar las cosas no es más que un acuerdo tácito entre las personas que reconocen bajo esa terminología un mismo episodio, un mismo fenómeno. Por lo tanto, un acuerdo tácito. ¿Por qué introducir la piedra zanata? Pues porque realmente fue un proceso de investigación que en el grupo en el que yo pertenezco
sirvió para reflexionar sobre todo esto. Y a partir de ese momento, no solamente el grupo de investigación al que pertenezco, sino otros investigadores se han ido centrando en aportar datos o información o registros o buscar elementos que pudieran estar relacionados con esa primera etapa de llegada al archipiélago. Y por lo tanto es lógico que se reconozca la valoración, o al menos en el discurso que yo he presentado, que se reconozca que esta hipótesis la planteamos cuando intentamos contextualizar algo que no nos explicábamos con lo que hasta ese momento considerábamos como válido para la interpretación de los registros culturales canónicos. Pero esa piedra zanata, sí. Esa piedra zanata, ¿qué cronología podéis establecer para ella en relación a todo lo que nos has expuesto después? ¿Es un elemento externo que viene de fuera? ¿Se hace aquí? ¿En qué tiempo es previsible que haya sido elaborado? Vamos a ver, la piedra zanata es un objeto mueble, como habréis visto, hecho en piedra, ¿no? Y es un objeto, al igual que, por ejemplo, cualquier estación de grabados rupestres, que per se no la podemos datar. Si nosotros tenemos un registro inmenso de estaciones de rupestres, de grabados, que por su iconografía, por sus temas, reconocemos que pudieran corresponder a una manifestación cultural del mundo indígena, pero ¿qué datación le damos? No tenemos posibilidad. La única es una cronología, de tipo relativo, es decir, donde se encuentra, el contexto correspondiente, si está asociada a un repertorio de materiales, si está en un depósito estratigráfico infrapuesto, puede ser anterior o posterior a ese episodio, y entonces lo datamos de manera relativa. Y en este, por ejemplo, es una pena, ¿no?, acelerar del trecho final de la intervención, pues hoy podremos decir, no sé si lo conoces, pero hoy podremos decir que la piedra zanata no es un objeto único. En esta isla hay un objeto mueble que es una piedra, que es también un pisiforme, que procede, yo la traía ahí, de lomo manco en Agaete, y que tiene una iconografía que entraría dentro del mismo esquema y que igualmente es dual. Si la ves en una perspectiva, ves el pisiforme, y si lo giras, ves tanit. Entonces, ¿qué cronología tiene la piedra zanata? Pues por el contexto cultural la atribuimos al mundo indígena. Es un pisiforme, y como pisiforme, pues paralelos culturales, existen otros pisiformes que funcionan en el mundo semita en una serie de sellos, acuñaciones, etcétera. ¿Que corresponda a ese momento? No es nada seguro. Al igual que no es nada seguro que la tanit representada de la aldea o la tanit representada de cualquier otro lugar corresponda a la etapa primigenia o la etapa posterior. Lo que sí es que tiene una iconografía diagnóstica. Es como si yo voy ahora a la catedral y me encuentro un crucifijo que es del siglo XXI y me encuentro otro que es del siglo XIV. Y todos ellos representan a un ser humano que está crucificado, que tiene una herida en el costado, que tiene un trapo que le cubre sus partes pudernas, y lo identificamos como la figura de Cristo y lo reconocemos como esa iconografía. Y hay cosas, aspectos que en el mundo antiguo funcionan con esa carga. Es decir, que cuando la observas, sabes que es una tanit, o que es una tueri, o que es un ber.
por más que yo quiera decir que es un antropomorfo con los brazos extendidos. Eso, cualquier investigador del mundo mediterráneo, del mundo tal, te dirá, eso es una tanit, eso es tal cosa, esto es tal otra. Entonces, ¿en qué fecha? Está en el trasfondo cultural de ese momento. Entonces, para nosotros, esa pieza no es más, por un lado, que el origen para la reflexión de qué hace una iconografía de esta naturaleza y cómo podríamos explicarla. Y luego, el volumen de elementos iconográficos que representan su entorno, que contextualizamos hacia ese ámbito. A mí lo que me llama la atención pero vamos a ponerlo como la última. Que en las tres que han habido de conferencia, no se ha tocado la presencia de las pintaderas canarias. Es decir, en las Islas Canarias hay muchísimas pintaderas, no se han tocado los ídolos, no los idolillos. Es decir, me llama la atención que son elementos que están presentes en nuestra historia aborigen y que no se hayan mencionado. Bueno, hay cosas que igual en algunos aspectos pues todavía no somos capaces de comprenderlas bien. Digo que hay aspectos que igual en algunos casos no somos capaces de comprenderlas bien. Yo sí que traía también, que es una de las diapositivas que pasaron, algunos de los idolillos, aquellos que pueden resultar igual más diagnósticos, que nos pueden relacionar con una serie de aspectos, ¿no? Decía antes que traía ese antropomorfo que tiene un falo muy desarrollado y que tiene un rostro en el pecho, en dos piezas que proceden de Galdar, que correspondería con el dios Bel. Traía también una bifauna, es decir, una figurilla con unas formas de paloma, etcétera, ¿no? Y por si te interesa ese tema, pues se publicará más o menos pronto las jornadas que se celebraron en Fuerteventura en el mes de octubre, donde llevamos allí un artículo sobre los ídolos de Gran Canaria, buscando una serie de explicaciones para los mismos. Pero es verdad, es un registro, y yo te daré mi opinión más sincera, es decir, los ídolos se han estudiado como una manifestación importante y significativa en el caso de Gran Canaria. Hay otras piezas en otras islas, pero no de esa enorme abundancia, y sobre todo desde una perspectiva muy morfológica, intentando valorar exclusivamente determinados rasgos, pero con serias dificultades para contrastarlas, buscarle un engarce en toda la manifestación cultural, en su posible origen y sus posibles relaciones. Incluso pudieras ver las monografías que hablan de religión, ¿no? En los últimos tiempos, que ni siquiera los ídolos están casi presentes en esas monografías. Yo creo que fundamentalmente porque te despistan, porque es que no están en el mundo bereber. Porque cuando buscamos los paralelos en ese mundo no los encontramos. Y entonces los ves como una manifestación muy propia de un determinado territorio insular. Algunos, como decía, pueden ser muy diagnósticos en su iconografía y encaminarnos en algo, pero en otros los vemos como muy particulares. Y el caso de las pintaderas, bueno, pues es un registro en parte similar. Hay sellos en el ámbito norteafricano,